El viento golpeaba contra los paneles de madera de mi granja, aullando como si estuviera vivo. Un trueno resonó en lo alto y relámpagos iluminaron los campos y destellos entrecortados. Acababa de terminar de encadenar las puertas del granero cuando lo oí débilmente roto, pero inconfundible. Un grito, no el de un animal, de una mujer. Me quedé paralizado. Miré a mi alrededor. El viento azotaba la lluvia de lado, azotando mi abrigo y mi cara. Escudriñé el límite del bosque que bordeaba Northfield. Mi corazón latía más rápido. Estuve en la tormenta durante 5 segundos más de lo que debería, pero luego volvió a sonar, más fuerte, esta vez. Pedí ayuda. Salí corriendo. No lo pensé, no dudé. Mis botas golpearon el barro, resbalando mientras seguía el sonido. Las ramas se partieron. Una sombra se movió cerca del viejo cedro. Y entonces la vi. Tropezó en el campo, descalza, empapada. El hueso, con los brazos cruzados sobre el pecho, con los labios temblorosos. Parecía. Ella. No había dormido en días. Oye, grité, haciéndole señas para que se acercara. Me miró, con los ojos abiertos y aterrorizada como si yo fuera. Otra amenaza. Extendí las manos. No voy a hacerte daño. Vamos. Te estás congelando aquí afuera. Dudó y luego corrió. La atrapé cuando casi se desplomaba. Sobre mí. Su piel era como hielo. Sus rodillas. Doblaron sin decir nada más. Pasé mi brazo por debajo de su hombro y la ayudé a llevarla al porche. Prácticamente la arrastré. Cerré la puerta de golpe tras nosotros. Echando el cerrojo. El viento sacudía las ventanas. Pero al menos estábamos a salvo. Se apoyó contra la pared, temblando como una hoja. Apenas podía hablar. Tomé una manta del sofá y se la eché encima. Luego me acerqué a la chimenea y metí leña en la chimenea. Encendí una cerilla. Con dedos temblorosos. Las llamas rugieron, cobrando vida, extendiendo calor por la habitación. Estás a salvo ahora, dije en voz baja. Estás bien. Ella solo me miró fijamente. Sin palabras. Solo. Esos ojos grandes y atormentados, como si hubiera visto algo que no podía olvidar. Saqué una toalla y se la di. Ella se secó la cara, todavía en silencio. Me llamo Luke. Le dije, no tienes que hablar, solo. Eres bienvenida a quedarte aquí todo el tiempo. ¿Qué necesites? Abrió la boca como si quisiera responder, pero no salió nada. Le traje un poco de té y se sentó en el suelo junto al fuego, sosteniendo la taza como si fuera lo único sólido del mundo. Sus ojos se quedaron fijos en las llamas y, finalmente sus labios se separaron. Gracias, susurró. Su voz era ronca, como si no hubiera hablado en días. Asentí. ¿Quieres contarme qué pasó? Se estremeció y fue entonces cuando supe que algo terrible había sucedido, algo realmente malo. A la mañana siguiente la encontré todavía acurrucada junto a la chimenea, envuelta en la manta, con el pelo aún húmedo. Preparé huevos con tocino y el olor pareció despertarla. Se incorporó lentamente, mirando con cautela por la habitación. «No dormiste», le dije, dejando un plato delante. Negó con la cabeza. «No quería, estás a salvo aquí», repetí. «Lo prometo». Me miró como si quisiera creerlo, pero a la gente como ella le han prometido muchas cosas, y la mayoría han sido mentiras. No la empujé, simplemente la dejé comer. Dio pequeños bocados. Sus manos aún temblaban cuando finalmente volvió a hablar. No fue mucho. Solo su nombre, Rey. Dijo en voz baja, me llamo Ri. Asentí lentamente, Rey, está bien. Dudó, su voz se quebró. Gracias, Luke. Y por cómo lo dijo, no sonó como alguien agradeciendo a un desconocido por los huevos y el refugio.
Sonó como alguien a quien no se le había mostrado verdadera amabilidad en mucho, mucho tiempo. Más tarde ese día, la encontré en el granero. Pensé que podría haber corrido, pero no. Estaba sentada en una paca de heno, acariciando el cuello de mi vieja yegua, Willow, susurrándole como si le contara secretos. Willow se quedó quieta, completamente tranquila. Normalmente no le gustaban los desconocidos, pero con Ri era como si se conocieran de toda la vida. ¿Te gustan los caballos?, pregunté al entrar. Rey no levantó la vista. Solía tener una hace mucho tiempo. Su voz era más suave hoy, más cálida. Me apoyo en el poste observándola. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. Ri, sin hacer preguntas, finalmente se giró hacia mí. Había algo en sus ojos, ahora un filo de acero oculto bajo el miedo. Eres amable, dijo, pero no deberías confiar en mí. ¿Por qué no? Apartó la mirada porque alguien me está buscando y si me encuentran, podrías arrepentirte de haberme dejado entrar. Eso me dio escalofríos, pero no me inmuté. La miré a los ojos y luego los dejé venir. Estás a salvo aquí, me aseguraré de ello. Me estudió durante un largo rato y luego lloró. El tipo de llanto que no se finge, el que rompe algo en el pecho con solo oírlo. Me senté a su lado y no dije ni una palabra. Solo la dejé llorar. Así es como empieza la confianza. No con palabras, sino con silencio. Rey permaneció casi en silencio los siguientes días. Ayudó en la casa, alimentó a las gallinas. Cepillé a Willow sin que yo se lo pidiera, pero algo en ella era. Siempre alerta como un ciervo que aún no había decidido si era amigo o depredador. A la tercera mañana la vi, mirando por la ventana durante un largo rato. Seguí su mirada. Una camioneta negra había disminuido la velocidad, cerca del borde de mi entrada. No giré, solo me detuve. La gallina siguió. Rey se puso pálida. ¿Sabes de ese coche?, le pregunté en voz baja. Apretó los labios. Creo que sí. Quería llamar a alguien. Negó con la cabeza al instante. No, policía, por favor. Su reacción fue brusca, demasiado brusca para ignorarla. No la presioné, pero esa noche agarré mi viejo rifle de caza del armario y lo apoyé junto a la puerta por si acaso. A la mañana siguiente, por fin abrió. Estábamos arreglando la valla cuando de repente dijo, no me dejaba irme, ni siquiera para ver a mi madre. Me giré lentamente hacia ella. Uy. No dijo su nombre, solo siguió atando el alambre. Él dijo, si salgo, desapareceré. Que nadie me echara de menos me revolvió el estómago. ¿Era tu novio?, le pregunté suavemente. Ella soltó una risa amarga. Él era dueño de la casa, pagaba las facturas, lo llamaba amor. Se levantó y se secó las manos en sus vaqueros. Sé lo que la gente piensa, que fui estúpida por quedarme, pero tú no sabes lo que es vivir con miedo de que te vigilen la vida al minuto. Te creo, dije sintiendo cada palabra. Me miró a los ojos por primera vez. Creo que creyó que lo decía en serio. Más tarde ese día, conduje hasta el pueblo a comprar provisiones. Cuando regresé, Rey se había ido. Me asustó mucho. La puerta principal estaba abierta de par en par. Willow estaba casi sonando fuerte en el granero. Busqué en la casa, el granero, los campos traseros, nada. Entonces lo vi. Huellas de neumáticos, profundas, frescas, no mías. Me subí a mi camioneta y bajé a toda velocidad por el camino de grava como si mi vida dependiera de ello. Y tal vez así fue porque por primera vez en años había aparecido alguien importante en mi vida y no estaba a punto de perderla. Seguí las huellas hasta que se desviaron hacia una vieja carretera de servicio abandonada a las afueras del pueblo. Los árboles se apiñaban a ambos lados. Las ramas arañaban mi camioneta. El viento se detuvo. Se avecinaba otra tormenta. Pisé a fondo el acelerador a media milla. Vi la camioneta aparcada, torcida,
con el motor en marcha. Nadie. Dentro, la puerta del copiloto estaba abierta de par en par. Y entonces, un movimiento entre los árboles. Salté, con el corazón latiendo con fuerza, pistola en mano. No respondí. Las hojas crujieron a mi derecha. Giré, justo a tiempo para ver a un hombre salir de detrás de un árbol. Calvo, alto, con gafas de sol. A pesar del cielo gris, no se inmutó. Cuando levanté el rifle, ¿dónde está? Ladré. Sonrió. No es tuya para protegerla. Respuesta incorrecta. Disparé al aire. No fue una advertencia, una amenaza. El siguiente está aquí. Tu pierna. La sonrisa desapareció. Ella corrió. Dijo. Salió antes de que pudiera alcanzarla. La loca siempre fue una fugitiva. ¿Tu novio? Pregunté. Digamos que le debe a alguien. No bajé el arma. Él retrocedió lentamente. Estás cometiendo un error. Involucrándote. Te acercaste y estás en el maldito campo equivocado. Captó la indirecta, se metió en la camioneta y salió a toda velocidad. Pero Ri no estaba. Ella seguía ahí fuera, en algún lugar, y estaba oscureciendo. Busqué durante 2 horas, nada. Entonces oí una rama romperse. Me giré y la vi descalza otra vez, sin aliento, mirándome. Desde el otro lado del arroyo, corrí directo al agua. Se desplomó en mis brazos antes de que pudiera decir nada. Me encontró, jadeó. No va a detenerse, nunca se detiene. Lo haré, dije con fuerza. Lo prometo. Me miró. Lágrimas y barro le corrían por la cara. ¿Por qué me ayudas?, susurró. Porque nadie ayudó a mi hermana cuando lo necesitaba. Eso la detuvo en seco. No preguntó más. Simplemente se aferró más fuerte esa noche. Yo tampoco dormí. Me quedé junto a la puerta. La pistola en mi regazo. Se sentó junto al fuego otra vez, envuelta en la misma manta. Y algo cambió. No era miedo. Ya era la guerra la mañana después del susto. Ri estaba parada en la cocina mirando. Por la ventana. No había tocado su té. Su cabello aún estaba húmedo de la ducha, pero su expresión era diferente. Más firme, más fría, nunca se detendrá. ¿Lo hará?, murmuró. La miré desde mi silla. Él se giró lentamente. No, no, ella. Dije. ¿A qué me refería? Caminó hacia la mesa, se sentó frente a mí y se inclinó hacia mi ex. Landon. Él no es quien manda. Él responde ante alguien. Ella es él. Verdadero monstruo. Se me encogió el estómago. ¿Hay más?, pregunté. El cauteloso rey soltó una risa seca. Mucho más. ¿Alguna vez has oído hablar de Bolewell Industries? Fruncí el ceño. Sí, son dueños de la mitad del condado. Ella es la dueña. Evelyn. Ul es la hermana mayor de Landon. Juega con todos como si fueran un tablero de ajedrez. Él es su peón. Me quedé quieto. Ese nombre no era solo poderoso, era intocable. Riqueza generacional, influencia política. No se podía escupir en este estado sin que cayera en algo. Por un total de 12 rayos me miró fijamente a los ojos. No corrí por Landon. Corrí porque encontré algo que podría destruirlos a ambos. No hablé. Metió la mano en el bolsillo, sacó una pequeña memoria USB y la deslizó por la mesa. Todo está aquí. Transferencias bancarias, evasión de impuestos, blanqueo. La encontré por accidente y la copié antes de que pudieran borrarla. Miré la memoria como si fuera radiactiva. Matarían por eso. Dije en voz baja. Lo sé. Juntó las manos y por eso tengo que dejar de esconderme. Ya no aguanto más esperar a que alguien me salve. Sus ojos se clavaron en los míos. Necesito tu ayuda. Pasamos la siguiente hora planeando cada palabra. Se sentía pesada como si estuviéramos dibujando planos para un guerra. Me ofrecía llevar el coche a la policía.
Rey negó con la cabeza. ¿Crees que no son dueños de la mitad ya? Me ofrecí a ir a la prensa. Frunció el ceño. Han silenciado algo peor. Entonces levantó la vista lentamente. Pero si volvemos a su propiedad. Lo sé. ¿Dónde están los registros originales? El papel, los contratos, eso es lo que no pueden borrar. Casi me ahogo. ¿Quieres volver a las 12 propiedades que tengo? Dijo, y no puedo hacerlo sola. Su voz temblaba apenas. Por favor. Fue entonces cuando supe que no me lo pedía porque necesitaba un héroe. Me lo pedía porque, por primera vez en años, estaba eligiendo luchar y solo necesitaba a alguien que la apoyara esa noche. Empaqué mi vieja escopeta y cargué la camioneta. Rey se puso unos vaqueros oscuros, una sudadera con capucha y botas. Parecía lista para una misión. Su rostro estaba tranquilo, sus manos firmes, pero podía sentir la tensión en cada paso mientras condujo. Me contó todo, cómo conoció a Landon en una gala benéfica cuando trabajaba de catering, cómo la cautivó, cómo la enamoró perdidamente, cómo la trasladó a una casa de huéspedes en Joul 12, cómo le dijo que ya no necesitaba trabajar, cómo cambió todo, cómo Evelyn empezó a pedir favores, cómo Landon empezó a aislarla, cómo la manipulaba, cómo la alejaba de sus amigos, cómo le quitaba el teléfono, cómo le cambiaba las contraseñas, cómo le decía que se ponía sensible cuando lloraba. Apreté el volante con más fuerza y un día susurró. Encontré un cajón en la oficina de Evelyn, sin llave, lleno de contratos firmados a mi nombre, cosas que nunca acepté, pero legalmente parecía que sí. Su voz se quebró. Fue entonces cuando supe que no era su novia, que era una marioneta. Condujimos en silencio durante el siguiente 1,5 kilómetros y luego dije, lo quemaremos todo. Y ella sonrió, no de alegría, sino de pura determinación. Aparcamos la camioneta en el bosque, a media milla de la finca. Era casi medianoche. La mansión se alzaba en la colina, como una fortaleza cerrada con pilares de mármol, luces de seguridad parpadeando cada pocos metros. Pero Rey conocía los puntos ciegos. El viejo sendero del jardinero no se había usado en años y el ángulo de la cámara no se había ajustado en tanto tiempo. Nos escabullimos entre los arbustos, manteniéndonos agachados. La respiración de Rey era entrecortada, superficial y controlada. No estaba en pánico, estaba concentrada. Cada paso era deliberado. Conocía este lugar al detalle. La seguí por el costado del edificio hasta que llegamos a una estrecha ventana del sótano. La abrió con una herramienta que había sacado de mi cobertizo. La ventana se abrió y nos deslizamos dentro. La habitación era una cámara frigorífica. Cajas alineadas en las paredes. Rey tomó una linterna y se movió con seguridad. Evelyn guarda los registros en una caja fuerte, detrás del botellero. Empujé el estante a un lado y dejé al descubierto una pesada puerta de acero. Necesito 30 segundos, dijo. Seguí vigilando. Pasaron 30 segundos, luego 60, y luego oí el pitido. Se giró con una carpeta gruesa en las manos. Vamos. Nos movimos rápido, pero no lo suficiente. Voces resonaron por el pasillo. Rey se quedó paralizado. Sabe que estamos aquí. Susurró, ya viene. Le agarré la mano y corrimos. Rey y yo corrimos por nuestras vidas. Los guardias nos persiguieron por el bosque mientras Evelyn gritaba órdenes tras ellos. Llegamos a la camioneta, esquivando a duras penas una bala que destrozó la ventana trasera. Aceleré a fondo. No paramos de conducir hasta que cruzamos las fronteras estatales. Esa noche, nos escondimos en un motel barato. Rey aferró la carpeta, un documento de verdad que probaba los crímenes de Evelyn. La miró como si contuviera toda su vida. Tenemos que publicarla, dijo, ahora. Asentí. Escaneamos los documentos y los enviamos a todas las agencias periodísticas y grupos de vigilancia que pudimos. Por la mañana, se había vuelto viral. La noticia explotó. Fraude. Empresas fantasma. Abuso de poder.
Evelyn Oltuel quedó expuesta en todo el país. El FBI allanó su propiedad. Landon fue arrestado al intentar huir. Su nombre se convirtió en veneno de la noche a la mañana. Raiden celebró. Se sentó en silencio, procesándolo, temblando, pero por primera vez no tenía miedo. La encontré afuera del motel a la mañana siguiente, viendo el amanecer. Pensé, me sentiría libre, susurró, pero me siento vacío. Dije que así es como se siente la sanación. Primero me miró, luego quédate conmigo mientras lo averiguo. Volvimos a la granja, no porque ya nos escondiéramos, sino porque necesitábamos paz. Plantamos un jardín, arregló las cercas rotas, cepillaba a Willow cada mañana. No habló mucho de lo sucedido, pero sonreía más. Recibía llamadas de organizaciones que querían que hablara. Ayudaba a las víctimas, consultaba sobre casos. Dijo que sí a todas, pero siempre volvía a casa, a la granja, a mí. Un año después, nos sentamos juntas en el porche. Parecía más fuerte, tranquila. No soy la misma chica que encontraste en la tormenta. Dijo suavemente. No. Sonreí. Eres más valiente. Creo que me tomó de la mano. Finalmente estoy lista para dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Vimos el atardecer en silencio. La mujer que una vez saqué de una tormenta ahora era la razón por la que mi mundo se calmaba.